Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo se han portado los reyes? Pues muy bien, fenomenal. Yo estoy muy contento. La verdad es que hacía tiempo que no tenía unos reyes tan buenos. Eso es bueno. Se ve que me he portado Eso es muy que te has bien este portado año. Exactamente, eso es que te ha portado bien. El 2024 vimos una jornada negra que fue la del martes 29 de octubre en Valencia. Ya va a empezar así, sin anestesia. A saco. Empezamos a saco porque vamos a contar Te ha historia. venido con energía, ¿eh? Pero ¿sabes por qué además? Porque es que tenemos invitados, tenemos muchas cosas que contar y yo creo que venga. necesitamos meternos. Y 2 semanitas después, el miércoles 13 de octubre, en Málaga también tuvimos el miedo en el cuerpo de saber qué iba a pasar, pero por suerte no pasó nada. Esa fue la excusa para que la última vez que grabamos con Fernando Alonso, después de grabar, comentásemos con él que sería buena idea hacer un repaso a las inundaciones que ha tenido Málaga históricamente. Es verdad que es un tema muy interesante y además, por desgracia, ojalá no hubiéramos tenido que hacer este tema por los últimos acontecimientos, pero por desgracia se ha convertido en un tema de actualidad que de repente nos interesa a todos muchísimo. Ahora todos somos especialistas en niveles de alerta, en cómo recibimos la alerta en los móviles, en todo ese tipo de cosas, que es verdad que si echas la mirada atrás, y hoy lo vamos a ver con Fernando Alonso, a quien doy la bienvenida de nuevo, te deseo feliz año, que todavía se puede desear feliz año. Yo ahora todavía me tiro un par de semanitas, a gente nueva que veo le digo feliz año, y nada, que bienvenido otro año más y encantado de tenerte aquí. Feliz año, sí, a todos, y yo en el instituto todos estos días, feliz año a todo el mundo, aunque por nosotros nos incorporamos a partir del día 7. Y además que da alegría como empezar el año y ver las caras después de estas navidades que han sido súper intensas. Totalmente. Bueno, pues volver de alguna manera a la rutina, ¿no? Y entonces, bueno, como decía, pues hoy vamos a poner como esa base histórica de cómo han sido las inundaciones tradicionalmente en Málaga con Fernando, porque Fernando, bueno, pues lo ha estudiado a fondo y nunca mejor dicho, y viene aquí, bueno, pues con un guión y con un listado. Datos. Con datos de las inundaciones, empezando por la de 1544, 1548, 1558. Es absolutamente impresionante, Fernando, la documentación que te has traído sobre las inundaciones que ha habido en Málaga desde el siglo XVI. Efectivamente. Y es un tema que cuando vimos lo de Valencia, claro, en Málaga han ocurrido cosas parecidas. No, hombre, no ha habido 200 Siempre muertos. Siempre tenemos en la cabeza la gran ría de 1907, que ya hicimos un capítulo especial. Y bueno, y todos por experiencia, tú no, porque eres insultantemente joven, las del 89. La tenemos todos. Y no hemos guardado todos con esta última alerta roja. No hemos guardado todos. Y otra vez al ver la calle Hilera inundada, con esa foto del 89, yo que vivo en la calle Álamo, otra vez la calle Álamo va pasando igual. Lo que pasa es que estábamos todos recogidos. Claro. Estábamos todos recogidos, había mucha gente en sus casas. Pero en el 89 no, ¿eh? El 89 no. Claro, el 89 no, y por eso hubo 11 muertos. Efectivamente. Claro. La cuestión es esa, que hemos empezado a pensar y a tirar del hilo de qué ocurrió en aquellas inundaciones. Y antes de empezar a grabar estábamos comentando que en muchas de las ocasiones la causa ha sido la misma prácticamente en todas las inundaciones. Da igual si hablamos del siglo XVII o incluso de este año en el siglo XXI, ¿verdad, Fernando? Sí, las lluvias torrenciales que tiene el clima mediterráneo. Está claro. Y es que en Málaga tenemos una circunstancia... En Málaga comenzaron las inundaciones en el siglo XVI. Antes no hay documentadas inundaciones, en la época de la Edad Media no hay documentadas inundaciones porque en Málaga las inundaciones vienen provocadas por el río Guadalmedina. Igual que en Valencia estaba el río Turia, que con una riada tremenda que hubo en los años 60 se desvió el cauce del Turia. Y gracias a eso no se ha inundado Valencia. Entonces, en Málaga hicimos la presa del Limonero o Limosnero, y gracias a eso ya Málaga no se inunda. Pero en Málaga el problema era el Guadalmedina. Entonces, aunque parezca increíble, el Guadalmedina tenía un caudal constante prácticamente en la Edad Antigua y durante parte de la Edad Media, porque el régimen de lluvia era diferente, el cambio climático, bueno, no es cambio climático, pero que entonces llovía con más fuerza y sobre todo todo lo que eran las laderas y la cuenca del Guadalmedina estaba llena de vegetación mediterránea y eso contenía el terreno. Entonces voy a apuntar vegetación mediterránea, algarrobo, encina, alcornoque, romero, tomillo, árboles robustos que hacían de absorbente de toda esa lluvia. Eso, ¿no? Y muchos matorrales. Yo estuve haciendo senderismo hace poco tiempo en una urbanización en Villanueva del Rosario que se llama El Brosque, que todavía conserva el bosque mediterráneo y es impenetrable. O sea, es que tienes que ir por unos caminos como no te puedes separar del camino, porque es impenetrable de lo frondoso que es. Eso retiene todo el agua que llueve. Entonces, cuando llegan los Reyes Católicos, con los repartimientos, sí, efectivamente, no hay... Vamos a ver, no hay una cuestión científica de decir, bueno, a partir de aquí, pero sí que es cierto que las inundaciones en Málaga empiezan a partir del siglo XV, XVI, el siglo XVI
Llegan los Reyes Católicos. ¿Qué ocurre con los Reyes Católicos? En todos los lugares que van conquistando, los repartimientos. Los repartimientos consistían en dar tierras donde después los señores que los ayudaban en la conquista, bueno, pues eran señores nobles que normalmente se jugaban su fortuna, su prestigio, su flota y casi su vida por ayudar a los Reyes Católicos, y después en señal de agradecimiento, bueno, pues los reyes, a medida que iban conquistando territorios, los iban regalando, los iban repartiendo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en todos esos repartimientos que hicieron por la zona norte de la provincia de Málaga, bueno, pues los señores hicieron lo que quisieron. Y una de las principales cosas que hicieron fue, lógicamente, bueno, pues esquilmar y talar y convertir aquello, bueno, pues en algo que no tenía nada que ver con el bosque mediterráneo. Con un segundo problema, que todo aquello se fue deforestando con todo el problema que eso genera con la lluvia que cae en la cuenca norte y después que recibimos nosotros en la capital, y después cuando ya conseguimos tener un terreno más o menos estabilizado de vid, de negocio del vino, un terreno además habitado, cuidado, tal, viene el desastre absoluto de la filosfera de finales del siglo XIX, con lo cual todo despoblado, todo arrasado por la filosfera, era como el mal sobre el mal. Y eso, indudablemente, bueno, pues insisto en que no hay una causa científica, pero la historia está ahí, o sea, es decir, y todo se puede aprender con los libros de historia, y eso es una realidad. Y aquello, bueno, pues no corrió a favor nuestra desde el punto de vista de las inundaciones. Pero es que yo estaba repasando aquí el guión que trae Fernando, es que en el año 1661, siglo XVII, hubo 3.000 muertos. 3.000 muertos por una inundación del Guadalmedina. ¿Vosotros imaginar una población qué censo podía que ser? no llegaba a 30.000 personas. Pues es que una auténtica barbaridad. En Málaga, sí. Claro, una auténtica barbaridad, y todavía estamos hablando incluso de una ciudad casi que vive dentro de la muralla. Sí, todavía vive dentro de la muralla. Todavía no se había construido la Alameda, todavía no se había tirado el castillo de San Lorenzo, es decir, eso un horror. Un horror. Entonces, es lo que tú dices. Entonces los Reyes Católicos hacen los repartimientos y entonces todo se planta de vides. Todo se planta de vides y se quita el bosque mediterráneo. Baja, con lo cual pues el agua ya no contiene. Yo en la casa que tengo en Casa Bermeja, donde escribo todas las cosas los fines de semana y cuando puedo, bueno, pues ahí tengo una encina que se ha secado, pero la encina está en una ladera, la encina se ha secado y los del pueblo dicen de no cortarla porque contiene el terreno. Claro. Dices que contiene el terreno, en el momento que tú la cortas el terreno se va. Entonces toda esta vegetación contenía el terreno y es lo que pasaba. Entonces, claro, plantaron vide y cuando vino la filosera, pues olivo y almendro. Entonces, tengo yo aquí documentado que el Guadalmedina hace 2000 años desembocaba en la Plaza de la Constitución. Desembocaba a la altura de la Plaza de Constitución y se calcula en unas 16 hectáreas todo el terreno que se ha ido ganando al mar. La Alameda es terreno ganando al mar. Pero todo eso es de todo lo que echaba el Guadalmedina cuando... Y todo lo que es la calle Nueva, todo lo que es la Alameda, todo eso son los aportes del Guadalmedina. Sí. Es que primitivamente desembocaba a la altura de la Plaza de Constitución. Todo lo demás es terreno ganado al mar, ¿no? Efectivamente, toda la parte de toda la Alameda de Colón, toda la prolongación, todo eso era de los aportes del Guadalmedina, de la arena. Pues tenemos eso, que en el siglo XVI empezaron las primeras inundaciones que están documentadas y en el siglo XVII ya hubo las primeras graves. Las primeras graves, como tú dices, Ana, con 3.000 muertos. En el siglo XVII hubo unas inundaciones tremendas que fueron la del día de San Lino, que es el 23 de septiembre, que es justo el día del equinoccio de verano, otoño, de otoño, y luego en 1661 la de la víspera de San Lino, o sea que fue el día 22, o sea el 22 o el 23. Estas fechas se repiten continuamente, el 22, el 23 de septiembre, el 24 de septiembre. Septiembre, época era una época, bueno, lo que se llamamos antes las gotas frías. Efectivamente, eso es, la gota fría. Bueno, y tengo aquí la de 1628, llovió durante 5 horas, murieron 600 personas, de un censo de unas 20.000, murieron unas 600 personas, solamente en el convento de Santo Domingo se enterraron en un día 149 malagueños. En un día 149 entierros, que es una barbaridad. Sí, ¿no? Efectivamente, para una población que... Y luego la de 1661 estuvo lloviendo 7 horas. Hay un testimonio de impresor del obispado, Mateo López Hidalgo, que dice que comenzó una tormenta de truenos que atemorizó todos los ánimos y un agua tan recia que parecía que Dios quería hundir la tierra con un nuevo diluvio. Y la de la víspera de San Lino, esta que hubo, como tú dices, 3.000 muertos, fue una cosa muy curiosa porque el agua, como siempre, empieza a bajar por la Victoria y por supuesto, por el Guadalmedina, y en lo alto de Calle Granada había una puerta
que era la puerta de toda la ciudad, como te has dicho antes, y vivía dentro de las murallas, quitando 4 arrabales, Santo Domingo, el Perche y 4 cosas más. Todo el mundo vivía dentro de las murallas. Bueno, pues en Calle de la Granada había una de las puertas, empezó a llegar el agua y el agua entró. Pero es que resulta que otra puerta que había al final de Calle Lario no existía. Era la puerta de Espartería, que está donde terminaba actualmente la Calle Lario. Esa puerta estaba cerrada. Por un exceso de celo de los guardianes, la puerta estaba cerrada. Entonces, una puerta abierta, entrando el agua a Raudales, y la otra cerrada, se inundó todo el centro. Además, dada la casualidad que la puerta de Espartería, la del fondo, pues abría o practicaba hacia adentro, porque era una puerta defensiva, con lo cual no se podía abrir. Claro. Porque era imposible abrirla. O sea que eso fue la causa de que se inundara todo el centro en esa inundación, la del día de San Lino. Se hundió el puente de Santo Domingo, que era un puente de piedra de la época de los Reyes Católicos, que estaba de cantería, se había refugiado mucha gente en el puente y el puente se lo llevó el agua para adentro, y dicen que los márgenes de Guadalmedina llegaron hasta la Plaza de la Merced, ¿no? De esa inundación tan tremenda. Y después, posteriormente, que el puente de Santo Domingo es de madera. Sí. Y el puente de Santo Domingo es arrastrado en la tormenta de la Ría de 1907 y de ahí tenemos el puente de los alemanes. El puente de los alemanes que nos lo regalan, pues si nos lo iba a decir entre comillas, ¿no? Nos lo regalan los alemanes por pues toda la serie de favores y servicios que prestó Málaga a la comunidad alemana con motivo del hundimiento de la fragata Gneisenau en 1900. Ese fue el regalo que nos queda a nosotros del pueblo alemán y por eso se llama así, ¿no? El puente de Santo Domingo. Pero comentábamos también antes de empezar a grabar el podcast, y eso ocurre muchas veces en Málaga, que por ejemplo en la Ría de 1907 no llovió en Málaga. Sí, eso es curioso, ¿verdad? Porque la gente se lo imaginará como el diluvio universal y claro, no fue así. No, es que no llovió, es que llovió en la zona de Casa Bermeja, en la zona alta, pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando todo eso bajó, bueno, pues aquí se generó un problema importante. Y lo he dicho, y lo hemos dicho en un montón de podcasts, y de verdad que es que parece mentira que hayan pasado, nos estamos hablando del siglo XVI, que todavía no se haya encontrado una solución al Guadalmedina, que estamos hablando del siglo XVI, que estamos en el siglo XXI. O sea, que es que todavía no sabemos qué hacer, porque ahora sí que hay un proyecto de construcción de unos puentes plaza, pero también hay unos medidores en el río que estamos esperando cuál es el resultado de la última gran lluvia, o sea, de la dana que cayó en Málaga unas semanas después de la dana de Valencia, y es que es muy, 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 muy al límite de lo que se quiere construir. De lo que está previsto. Y además es decir, que no seamos capaces de desagüó hacer el Guadalmedina con la alerta roja última, desagüó el Guadalmedina el día antes o el mismo día, desagüó en previsión de las lluvias que venían. Claro. Pero es que hay veces que, hombre, vamos a ver, afortunadamente hoy en día la ciencia meteorológica es bastante exacta, pero hay otras veces que no. Que falla. Pero hay otras veces que no. En Valencia falló todo. En Valencia falló la previsión. En Valencia fallaron los políticos, fallaron las alertas, fallaron todas las cosas. Oye, es que las tormentas perfectas, y nunca mejor dicho, existen. Y la inundación, bueno, si quieres, seguimos con la del 7, la inundación del 7 se parece mucho a la de Valencia, porque la zona de Paiporta y todas estas zonas por allí no llovió. No llovió, entonces la gente estaba que había llovido un poquito, unas chispas, pero no llovió grande, y no llovió, me refiero, no llovió torrencialmente, y sí llovió en la cabecera de estos torrentes, y fue lo que provocó. Y de hecho, ahora es como todo el mundo tiene un móvil, se ven las imágenes de cómo va bajando el torrente, que parece muy mansamente, pero al cabo de 10 minutos eso es un río imposible de controlar. Pues la del año 7 en Málaga fue algo parecido. No había llovido nada en Málaga. Llovió mucho la noche anterior en Colmenar. En Colmenar hubo 21 muertos. En Colmenar. Y todo lo que es la cabecera del Guadalmedina. Y ya a partir... Fue el día 24 de septiembre, ya a partir de las 2-3 de la mañana, los periodistas todavía estaban despiertos, cerrando la edición, empezaron a llegar las primeras noticias de que el Guadalmedina estaba desbordándose. Tengo aquí anotado de que la gente iban disparando pistolas, armas por la calle para despertar a la población que estaba dormida, las campanas de toda la iglesia repicando, los serenos con los pitos desesperados y todo el mundo pegando gritos porque la gente estaba dormida y no llovía. Es que no llovía y Málaga estaba inundando. En la zona del Percher, por ejemplo, se salvó a muchos vecinos por pescadores que cogieron sus barcas y iban salvando a gente pues en el segundo o el tercer piso a ras de agua.
Es decir, de donde... Y en Málaga, por ejemplo, hay muchos hitos, eso lo contamos en el podcast que hicimos sobre la ría, hay muchos hitos, uno de ellos que se ve perfectamente en calle Carretería, de hasta dónde llegó el agua. Pero hasta dónde llegó el agua, estamos hablando de un primer piso sobre un portal señorial de calle Carretería que no es el portal de hoy en día. Más de 2 es decir, metros. una altura considerable. Actualmente son, lo tengo aquí medido, 2,40. Sí. El de calle Carretería, en calle San Juan, 1,65 metros. Actualmente, con el nivel actual del suelo. Sí. Y Muñoz Antibón tiene otra placa que había al final de calle Ollerías y que tienen que la compró en un mercadillo de estas casas que derrumban en Málaga, y también había otra. O sea que se pusieron varias placas en Málaga de esa inundación de para ver las cotas de agua que había llegado el agua. Pero 2,40 en calle Carretería es un primer piso. Se mete el agua en el primer piso. Lo que hemos visto ahora mismo en Valencia, lo mismo. Sí. ¿No? Tengo aquí apuntado del año de 1907 una anécdota que Ana te encantará mucho. El doctor Rafael Pérez Brián, que este debe ser mi tío o tu tío abuelo. Bueno, sí, claro, mi tío abuelo. Era tu tío abuelo, eso. Rafael Pérez Brián fue conducido al Hospital Civil a hombros de la gente porque los carruajes no podían circular en 1907. Sí. O sea que, claro, el único hospital que había en Málaga era el Hospital Civil, ¿no? Entonces, pues el médico había que llevarlo como sea. El médico tenía que funcionar. El médico tenía que como sea, ese no tenía medio. La inundación del año 7, el rey Alfonso XIII vino 23 días más tarde de la inundación, o sea que ya había pasado un tiempo, para ver el desastre. Intentó entrar en caballo, por calle. Llegó con un carruaje de los Larios como a la altura de Puerta Nueva, intentó entrar en caballo por calle Compañía, a la altura para llegar a la Plaza de Constitución, y se cayó un guardia civil que iba delante de un caballo, se cayó, que los caballos no podían pasar. Por calle Compañía, que es la calle que da a la Plaza de Constitución, y habían pasado 23 días de la riada, ¿no? Y además se fue muy impresionada. Cuentan las crónicas históricas que se fue muy impresionado de lo que vio. Hay anécdotas que yo me acordaba yo preparando esto, y es cuando yo escribí de los comercios históricos. Hay un comercio en Calle Nueva que se llama Zal y Hogar. Es ese comercio que es el último de los cameranos que quedan todavía. Bueno, pues ese comercio hubo una reforma que hicieron en los años 80, 90, quizá a principios de los 90. Bueno, pues cuando levantaron el suelo, todavía aparecían los tacos de barro de la inundación del año 7, que aparecían debajo del entarimado que tenían allí primitivo. O sea que en 1990, ahora que están sacando barro en Valencia de los garajes y de los sótanos, es que eso queda. Es que eso se quede para siempre, ¿no? Sí, y después otra de las anécdotas curiosas, que también la hemos contado un montón de veces, pero que eso a la gente le encanta saberlo y le encanta contarlo, que es que las inundaciones de 1907 arrasaron con el suelo de Parque de Calle Lario. Sí, el suelo de cuando Calle Lario se inaugura en el año 1881, bueno, una de sus señas extra lujosas era que era una tarima. No era una tarima tal y como la entendemos hoy, pero sí que eran unos tarugos de madera que estaban puestos todos perfectamente uno al lado de otro, para que desde las residencias lujosas no se apreciara el ruido de las llantas de los carruajes al pasar. Eso absorbía toda la vibración. Lo que pasa que al final, como siempre ocurre en Málaga, la humedad, la cercanía con el puerto, poco a poco lo fue dilatando, fueron saltando, y las inundaciones de 1907, fueron el golpe de gracia a aquel suelo maravilloso, que por eso Calle Lario, en los primeros años de vida, que duró aquello muy poquito, los malagueños le llamaban el salón de baile. Con la excusa de le llamaban así por el suelo de madera. Yo tenía aquí apuntado un montón de anécdotas, de cosas sobre esas inundaciones de la ría de 1907, pero es que habéis comentado todo sin que yo diga nada, así que esto está estupendo. Sí, es que es fantástica. Bueno, nos queda recordar cómo vivimos nosotros la del 89. La del 89, vamos a pasar a la del 89. Y muchísimas, pero me tengo aquí apuntado del año 7, para que vea. Una mujer embarazada dio a luz en el tejado de una casa donde se había refugiado. Salvador González Anaya, un escritor muy famoso, salvó desde su balcón a un sereno que era arrastrado por la corriente. Todas estas cosas aparecían en la prensa los días siguientes. De su balcón. Y todo esto mundo, y además estas inundaciones, igual que nosotros se nos han quedado la del 89, de la que vamos a hablar ahora, metida en la retina. Bueno, se han quedado grabados, pero es que esta gente, esto se quedaban durante generaciones grabados. Los padres decían, cuando yo veo el año 7, se ha hablado siempre de la ría. ¿No? Se hablaba de la ría por excelencia, de la ría. Una sombra de una generación. Y la del 89 es la que conocen muchos de los... ¿Tú dónde estabas en la del 89? Pues mira, yo en el 89 tenía 13 años y vivía en el Limonar, pero es que en el Limonar no fue un martes. La gran inundación aquí en Málaga, en la avenida Andalucía, todo eso fue un martes, y en el Limonar fue un jueves. Se retrasó 2 días. Yo recuerdo a las 12 de la mañana de noche. Sí. Pero de noche.
Y después yo que vivía, ya ves tú, en aquella época, o sea, a finales de los años 80, vivir en el Limonar era vivir en el campo. Allí había 2 edificios, que era el mío y el de enfrente, y no había absolutamente nada más. Y nosotros vivíamos en el río. O sea, era el edificio que estaba justo en el puente de Don Wilfredo. Y afortunadamente lo que son esas cosas no ocurrió más, porque en aquella época, bueno, pues al vivir en el campo, bueno, pues el río se conservaba, todos los días pasaban por ahí los rebaños que limpiaban el río, entonces no ocurrió más por eso, pero el río se desbordó, el agua llegó al primero. Yo recuerdo que todos nosotros nos subimos a la azotea de un bloque de 4 plantas, y después vamos a ver la inocencia de los niños, ¿no? Yo tendría, ya te digo, 12, 13 años. Yo recuerdo, una vez pasado el peligro, bueno, pues la diversión de estar jugando con el barro y de que cada padre nos compró, que éramos allí, no sé, una manada, podríamos ser de 30, 40 niños, que éramos un montón, pues a cada uno nos compraban los padres una pala y nos tenían todo el día trabajando, pero para nosotros era muy divertido, ¿no? Claro. Y entonces era muy divertido también saber, mañana no hay cole, uy, pasado mañana tampoco hay cole, uy, y entonces te llegaba la noticia, por supuesto, sin redes sociales ni nada. Eso, alguien a las 8 de la tarde decía, mañana tampoco hay cole. Ya. Y entonces, no, pues, yo tenía 17 años y estaba estudiando COU, el que era el segundo bachillerato en Los Olivos, en el puerto de la Torre. Claro. Me acuerdo que llamábamos al colegio por teléfono para preguntar si había clase. Al día siguiente se llamaba por teléfono y se ponía un contestador que ya tenían allí los curas y te decían. Y yo me acuerdo de las inundaciones del 89, del 14 de noviembre, que se hizo completamente de noche, a las 12 de la mañana. Y me acuerdo que nos quedamos a comer todo en el colegio, y ya por la tarde, cuando pudo salir el autobús, era dantesco. Yo vivo en la Plaza de la Merced, pues desde el puerto de la Torre hasta la Plaza de la Merced, el recorrido del autobús que pasó por las calles que pudo, era porque se veían los coches ahí estampados. Claro. Era como una cosa verdaderamente impresionante. Y es lo que tú has dicho, Ana, que la inundación del 80, como son las danas y ahora las gotas frías, que ahora se llaman danas, tan localizada, se inundó la zona del Corte Inglés, de Calle Hilera, y sin embargo en el Palo no llovió. Sí, en el Palo no llovió, y está a 6 kilómetros, 2 días después. 6 kilómetros está. Y no llegó ni a llover. O sea que son precipitaciones muy localizadas. Sí, fue. ¿No? Ahora ha habido lo de Valencia, ha habido puntos que han caído 700 litros. Claro, es que eso, una barbaridad. 700 litros, pero esto cómo puede ser. Pero claro, unas zonas muy localizadas y en otras no llueve y están a 30 kilómetros. ¿No? Sí. Pues eso fue más o menos lo que pasó. En la inundación del 89 hubo 8 muertos. Hubo 8 muertos, tengo yo aquí apuntado. Uno de ellos fue un niño de mi instituto, en el que yo trabajo ahora mismo, el de los manantiales de Torremolinos. Entonces había alumnos del Instituto de Torremolinos, porque Torremolinos todavía pertenecía a Málaga. Entonces había niños que eran de Málaga, y entonces tenían que volver todos los días a Málaga. Y al cruzar el Guadalhorce, el niño se subió en lo alto de un camión, porque él volvió al autobús, el autobús no pudo pasar al Guadalhorce, se subieron en lo alto de un camión y al parecer se resbaló del camión, se cayó al suelo y se ahogó. Y esto fue uno de los 8 muertos. Joder. Era el hijo de un cirujano de Carol. O sea, así 8 víctimas, claro. Ese día, 8 vidas. Yo muchas veces me pienso, digo, es que te levantas una mañana y no sabes que lo que te espera. O sea, ese tipo de tragedia. Claro, hoy afortunadamente, esta última con la alerta roja, pues se han cerrado todos los colegios. Es que con lo que vimos todos en los vídeos del móvil. Es que lo de Valencia va a tardar mucho en olvidarse. Y esperemos que hayamos aprendido. Sí. ¿No? Que ya hemos aprendido para esta previsión, pero bien veamos todas las imágenes del móvil de muchas calles de Málaga inundadas. Si eso está lleno de coches, ¿no? Eso está lleno de coches, pues hubiera sido mucho peor. Sí, vamos, yo sé que lo que voy a decir no tiene ninguna relación directa, porque no se esperaban las mismas precipitaciones, pero yo creo que la previsión por la cabalgata, incluso este año haberla puesto en la mañana, tiene que ver también por eso, una cuestión de previsión, de Hombre, no indudablemente, poner a la gente mucha gente en la tipo. calle, una multitud. Exacto. Que es muy difícil de controlar. Y se anunciaba después cayeron 4 gotas. Sí, sobre todo madrugada más, pero claro, ante la previsión de que llueva mucho, claro, y todo ese movimiento de gente, bueno, pues mejor. Yo tengo que decir una cosa, y no tiene nada que ver, pero bueno, vamos a abrir otro debate. A mí me ha gustado más la cabalgata por la mañana, ¿eh? La cabalgata por la mañana es guay. La cuestión es que me voy a mojar y nunca mejor dicho. Cabalgata por la mañana. La cuestión es que este año ha caído un fin de semana. Entonces yo no la vi. Nosotros de hecho hemos hecho una encuesta en el periódico y ha ganado la opción de por la mañana. Dicen que pasó muy rápido. A la gente le ha gustado. Sí, eso sí. Pero era muy rápido por el miedo a que lloviera, ¿no? No. Yo creo que ahí se juntaron varias cosas. Tampoco esto es algo científico, ¿vale? Pero la sensación que a mí me llegaba es que la hostelería estaba muy cabreada. Sí, porque la tarde. La hostelería estaba muy cabreada porque la cabalgata será a las 12:30, entonces todas las reservas que tenían 1:30 en previsión de que la cabalgata saliera por la tarde, cuando tú pones una cabalgata que a lo mejor va a durar 2 horas y media,
le revientan la previsión porque la gente empieza a llegar allí a las 3:30 de la tarde y empalmas la mañana con la tarde con la noche. No doblan mesa. Entonces, claro, el hecho de que se anunciara con tan poco tiempo que la cabalgata iba a ser por la mañana, como lógicamente ocurre, porque, hombre, es que el tiempo tampoco puede adelantarte muchísimo, pues generó un importante malestar, por decirlo suavemente. Y después, bueno, pues que quizás no se querían arriesgar a que lloviera, pero a las 12:30 de la mañana yo estaba en la calle y hacía un día fantástico. Totalmente. Pero ahí se juntó eso, quizás si se hace por la mañana, pues se organizan las cosas de otra manera, pues con tiempo, todo el mundo con los horarios en su cabeza, un sector con su horario, otro sector con su horario y todos contentos, pero esa forma de hacerlo a última hora, como es lógico, es que no se podía hacer de otra manera, pues generó en un día muy fuerte para la hostelería, pues un poco de enfado, por decirlo suavemente. Y luego empezó a llover a las 9 de la noche. Exactamente. Pero podía haber, claro, había previsión de que a lo mejor lloviera un poco Sí, pero a antes. las 9 de la noche, un día de cabalgata, está todo el mundo en la calle. Sí, en la calle. Todo el mundo. Cierto. Todo el mundo en la calle. Sí, la gente también se va a tomar el roscón, a lo mejor en casa de los abuelos, Hay tal mucho cual, movimiento. es como hay movimiento todavía, exactamente. Sí. Bueno, la cuestión es esa, que en 2024, ese 13 de noviembre, fue esa última gran lluvia de Málaga. Tenía algunos datos simplemente por compararlo con lo que ocurrió en Valencia, con lo que ocurrió en danas anteriores en la historia de Málaga. Hubo hasta 145 litros en Alfarnatejo, que por lo que he estado viendo el punto en el que más llovió en esta última dana, y tú decías que cayeron hasta 700 litros en Valencia, o sea, para comparar lo que eran los 145 Alfarnatejos como máxima cota de agua y los casi 700 litros en Valencia, ¿no? En algunos puntos. Bueno, pero hubo un muerto en ¿dónde fue? En el Guadalhorce, ¿no? Aquí sí, No, un señor sí con patologías previas que... En el Guadalhorce, pero en Málaga el hubo día fallecido. antes se llovió mucho en la zona de Álora, ¿no? De Álora y de Álora, Cártama y todo eso. Cártama llovió muchísimo, sí. Efectivamente, el caso es que es una alerta roja y cuando hay alerta roja por lluvia, pues hay que tomar medidas. Y es verdad que AEMET puede fallar, porque al fin y al cabo son cálculos de probabilidades y son cálculos estadísticos y puede fallar, pero ¿y si no falla? Entonces, y una alerta roja es algo muy poco común. Sí. Yo recuerdo los últimos es muy poco común como para no hacerle caso. Eso, yo recuerdo los últimos 15 años, creo que son 3 alertas rojas que recuerdo yo de memoria por lluvia. Entonces, que no es una cosa que sean 3 veces al mes. Entonces, claro, cuando toca, pues que ahora parece que van a ser más frecuentes. ¿no? Efectivamente. Pues Fernando, a mí, dentro de que estamos contando algo catastrófico, me ha gustado este paseo por la historia. Sí, ha sido esta segunda charla Sí. Ha del sido 2025. un paseo muy rápido y muy breve, solamente uno. Está muy bien. Y además es que lo tienen muy, muy trabajado y se nota y se agradece. Como todas tus historias. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Un placer, era Fernando. Pues Ana, nosotros vamos a seguir con el paraguas de la historia, Eso. refugiados, Exactamente. refugiaditos debajo. Para seguir contando más historias chulas y que pronto daremos información sobre ese episodio 200 que Sí, lo que tenemos se acerca. en un mesecito prácticamente, así Sí, que lo sí, iremos sí. contando. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.